Gracias. Adelante, Mimi. Mis alumnos vayan preparando sus preguntas a lo largo de este excelente expositor, que es el doctor Alejandro. Adelante, Mimi. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Permítame. Ok. Procedo a presentar al doctor Alejandro Lockwood. El doctor Alejandro ejerce el derecho como defensor público en las oficinas del Defensor Público del Estado de Wisconsin en la ciudad de Milwaukee, donde supervisa a un equipo de abogados y asistentes legales, además de representar a personas acusadas en delitos graves. En el verano de 2021, el doctor Lockwood comenzó a presentar asistencia técnica a justicia penal de Ecuador como especialista de derecho penal, brindando entrenamiento a los operadores de justicia del Ecuador en técnicas de juicio oral. El doctor Lockwood también ha participado como entrenador en técnicas de juicio oral en Latinoamérica bajo el auspicio de la American Bar Association Rule of Law Initiative, California Western School of Law Access Capacitation, Tecnológico de Monterrey y la Alianza Interamericana de Abogacía Oral. El doctor Lockwood dictó el primer curso de Derecho Penal Comparativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette en Milwaukee, completamente en el idioma español. El doctor Lockwood también es miembro de la Facultad de Derecho de Kessler Edison para técnicas de juicio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory en la ciudad de Atlanta, Georgia. Finalmente, el doctor Lockwood es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota en Minneapolis y la Universidad de Illinois en Chicago. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Los micrófonos son suyos. Ok, bueno, muchas gracias a todos, muy agradecidos a Gabriela y a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos por la invitación para participar en esta discusión que vamos a tener acerca del sistema legal de los Estados Unidos. Estábamos, cuando hablaba con Gabriela acerca de enfocarme en qué aspecto del sistema judicial de los Estados Unidos, estamos discutiendo, hablando acerca de lo que se llama la ley común o como dicen en inglés, el common law. O sea, cuál es la diferencia entre el sistema que adoptó los Estados Unidos desde su formación como nación hace como más de 200 años y entonces en referencia a otros sistemas legales de otras partes del mundo, como México, como otras partes de Latinoamérica, Europa. Y lo que yo quiero explicarles, bueno, primeramente es que voy a tratar de compartir con ustedes mi perspectiva como defensor público, como criminalista también. La mayor parte de mi vida es increíble, ¿no? Como pasa el tiempo, ¿no? Pero de que me gradué de la Escuela de Derecho, obviamente he trabajado como defensor público en el sistema penal del estado de Wisconsin, donde obviamente he aprendido muchos aspectos básicamente prácticos de cómo litigar en un sistema penal adversarial como es el que está en los Estados Unidos, pero también la oportunidad de haber trabajado entendiendo el aspecto constitucional de diferentes aspectos de mi práctica, y que voy a hablar dentro de un poquito acerca de la importancia de la Constitución de los Estados Unidos en la manera en que se practica o en que se lleva a cabo, la manera en que se ejercita el derecho, no solamente el derecho penal, pero el derecho comercial, civil, etcétera, aquí en los Estados Unidos.
Bueno, yo creo que lo más importante, me imagino que si ustedes están tomando una clase de ley comparativa, es que una distinción básica, fundamental del sistema norteamericano, que también es muy parecido al sistema inglés, inclusive los norteamericanos heredaron el sistema de la ley común o el common law de los ingleses. Lo más importante que hay que entender acerca de este sistema es que es un sistema que se fundamenta principalmente en decisiones jurídicas, en precedentes jurídicos. No es como un sistema civil donde se le da muchísima más importancia y preeminencia a los códigos penales, los códigos civiles. Entonces, es una distinción enorme porque aquí en los Estados Unidos, obviamente, las decisiones más importantes que se han tomado aquí en los Estados Unidos, bueno, tienen ese ámbito constitucional, pero son decisiones que han sido tomadas por las cortes de apelación, primeramente por las cortes básicas, los tribunales de primera instancia, y después, obviamente, si hay alguna controversia legal que tiene que ver con algún aspecto constitucional, entonces ese caso continúa pues su proceso en la Corte de Apelaciones del Estado. Después, la Corte Suprema, todos los estados de los Estados Unidos tienen su sistema judicial independiente, tiene sus cortes supremas, tiene corte de apelaciones, sus tribunales, tiene su procurador general, fiscales, en fin. Pero obviamente también existe un sistema federal. Entonces, si no recibes, si hay alguna controversia o algún problema, no estás de acuerdo con una decisión que haya sido tomada por los tribunales del Estado, en ciertos aspectos las personas tienen un recurso de ir al sistema judicial federal, y eso continúa obviamente desde las cortes, los tribunales de los distritos federales, que hay varios, hay cientos de ellos a través de los Estados Unidos con jueces federales, y luego las cortes de apelación federal. Hay varios circuitos en los Estados Unidos, creo que hay como 9, 10, 11 circuitos de la Corte de Apelación de los Estados Unidos. Y después, cuando si hay alguna controversia entre un estado y otro, o si hay algún asunto, alguna controversia de aspecto constitucional, entonces esos casos son obviamente eventualmente decididos por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que tiene el poder obviamente de declarar leyes o decisiones que han sido tomadas en otros niveles inconstitucional. Y entonces, eventualmente, el resto de los tribunales, todos los tribunales en los Estados Unidos, independientemente de ser tribunales federales o del Estado o municipales, o sea, todos se tienen que acatar a la decisión última de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, han habido, esta mañana estaba tratando de repasar algunos de los casos más importantes que ha tomado la Corte Suprema de Justicia y el impacto que ha tenido después. Hay un caso que siempre, cuando estaba en la escuela de Derecho, cuando lo leí me sentí totalmente ofendido. Yo creo que es importante discutir esto en el aspecto, no solamente en el aspecto histórico, pero también en el aspecto político de derechos humanos, en el sentido de que fue algo que me impactó, y entonces yo quería mencionárselo a ustedes, porque no todas las decisiones que toma la Corte Suprema de los Estados Unidos es la decisión correcta, desafortunadamente. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar o de haber escuchado especialmente de la historia de los Estados Unidos, especialmente en la manera en que los Estados Unidos, desde el principio de su formación como nación y a través de muchísimos años después,
la manera en que el gobierno de los Estados Unidos y el sistema judicial norteamericano trataron, ¿verdad?, a las personas de descendencia afroamericana. El tratamiento de los negros aquí en los Estados Unidos ha sido absolutamente, estoy tratando de buscar una palabra para poder expresar la manera en que han sido tratados, y ha sido totalmente con una crueldad, de una manera que en cierto aspecto tiene poca comparación. Y como defensor público he visto todavía, como defensor público, como abogado, como ser humano, como persona, todavía las consecuencias de ese tratamiento horripilante, inhumano, en la manera en que se trató a los negros en los Estados Unidos por muchísimas generaciones. Entonces no es un secreto que los Estados Unidos, la formación de los Estados Unidos como nación política, económica y judicialmente, estuvo fundamentada en la esclavitud de seres humanos. Y cada vez que, entonces hay muchas personas que no mencionan esto o lo mencionan por pasar y no es importante, pero yo creo que eso ha definido en ciertos aspectos, en cierto aspecto, la madurez del sistema judicial norteamericano, la manera en que se tratan a las personas. Obviamente, los negros es el ejemplo más importante, más singular. Y obviamente hay otros aspectos que ahorita se están desarrollando en la manera en que el sistema judicial norteamericano, el sistema político norteamericano, trata a las personas indocumentadas, que también es otro problema muy serio, muy grande que se está desarrollando aquí en los Estados Unidos. Especialmente ahorita que los países centroamericanos, no solamente los países centroamericanos, pero también los países del Caribe como Haití, sudamericanos como Venezuela, Colombia, Perú, donde, y obviamente México, no nos podemos olvidar de México, que lo nombré como un país centroamericano que está sufriendo inmensamente el impacto pues, de la epidemia y los problemas sociales y económicos que están ocurriendo. Pero para no desviarme mucho de este tema, el caso que yo hablaba es el caso de Dred Scott versus Sanford. Dred Scott fue una persona que fue un esclavo a mediados de los años 1800. Su dueño se lo llevó a... En ese tiempo, obviamente, la esclavitud existía. Esto fue antes de la Guerra Civil Norteamericana. Y entonces el dueño de Dred Scott se lo llevó a Illinois. Y Illinois quedaba en el norte de los Estados Unidos y Wisconsin. Dred Scott eventualmente vivió y residió acá en el estado de Wisconsin. Y en ese tiempo los Estados Unidos estaba dividido. Básicamente habían estados donde todavía se permitía el uso de la esclavitud, como el estado de Missouri, que queda al sur de Illinois, y entonces Dred Scott se vino con su dueño, y él estuvo acá en Illinois y Wisconsin. Cuando el dueño falleció, Dred Scott trató de buscar comprar su libertad. Y supuestamente la esposa de él trató de ir a los tribunales del estado de Missouri para que lo declararan como hombre libre. Él había dicho, bueno, yo viví en Illinois, en Wisconsin, por muchísimos años, soy ciudadano de esos estados, tengo derecho de poder salir en libertad. Y obviamente no se lo permitieron. Eventualmente el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y cometen uno de los errores más graves que se ha cometido en la historia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Porque los jueces de la Corte Suprema de Justicia entonces declaran que Dred Scott no tiene las protecciones constitucionales como persona jurídica, que sí era ciudadano de los estados de Illinois y Wisconsin, pero que no tenía los mismos derechos que tenía una persona libre. Eventualmente, entonces le negaron a Dred Scott
su libertad. Y a través de eso fue uno de los casos que tuvo mucha influencia y mucho impacto, y fue una de las razones por la cual los Estados Unidos se dividió, y fue uno de los casos que también causó la Guerra Civil Norteamericana, donde murieron, bueno, cientos de miles de personas. Eventualmente, después de que el norte de los Estados Unidos gana la Guerra Civil, se pasa a una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la 13ª enmienda de los Estados Unidos, que entonces le da a todos los negros los mismos derechos constitucionales, los mismos derechos que obviamente tenía el resto de la población de los Estados Unidos. Pero eso no fue el fin. Hubieron otras decisiones donde, por ejemplo, la segregación racial, como por ejemplo los distritos escolares habían sido divididos. Yo creo que ese caso se llamaba Plessy versus Ferguson, donde los casos se dividían, los distritos escolares o las escuelas se dividían con respecto a la raza de los seres humanos. Entonces, habían distritos escolares, escuelas donde solamente era para los negros, y habían otras escuelas para la gente blanca. Y no solamente eso, pero también había segregación en las universidades, en las escuelas de derecho, en las escuelas de medicina, en fin. Entonces, eventualmente hubo un caso que se llamaba Brown versus Board of Education en 1950 y tanto, donde la Corte Suprema de Justicia dijo, no, eso no se puede dividir. Hay que tratar a todo el mundo con la misma oportunidad, y no se puede hacer diferencia por razones raciales. Y en ese entonces comienza a desegregarse las escuelas en los Estados Unidos, pero hubieron muchísimas batallas en diferentes estados que se resistieron, especialmente estados del sur como Alabama, Mississippi, donde obviamente tuvieron que mandar la Guardia Nacional de los Estados Unidos para obligar a que esos distritos escolares, esos gobernadores y alcaldes siguieran la ley. Han habido también decisiones que han afectado a las personas que, por ejemplo, que tienen una orientación sexual distinta. Por ejemplo, habían una ley bueno, no solamente en Texas, pero en otras partes de los Estados Unidos, donde las relaciones sexuales entre personas homosexuales era un delito, donde podías ir a la prisión, a la cárcel. Y eventualmente la Corte Suprema de Justicia declaró, inclusive esto fue recientemente, hace pocos años, la Corte Suprema declara que esas leyes eran inconstitucionales. Habían leyes también que prohibían, esto es totalmente, a veces cuando uno se pone a pensar que estamos hablando de pocas generaciones atrás, donde se prohibía las relaciones, la habilidad de una persona blanca o negra poder contraer matrimonio, por ejemplo, era algo que era prohibido en diferentes estados norteamericanos. Eventualmente la Corte Suprema de Justicia declaró que eso era también inconstitucional. Y en fin, esto continúa. Ahorita varias de las discusiones y de las controversias que se están llevando en los Estados Unidos tienen que ver con el asunto, yo pienso que va a tener que ver mucho con el asunto del aborto. Hay un caso muy famoso, Roe versus Wade, que le dio a las mujeres el derecho de tomar decisiones respecto a la concepción, si tener hijos, no tener hijos, el derecho a tener un aborto, en fin. Entonces, aunque existe ese derecho constitucional a la privacidad, que la persona tome una decisión privada, individual, por ejemplo, entre una mujer y su médico, sin que intervenga el Estado, ahorita esto se está poniendo en duda, ya que hay diferentes estados norteamericanos que están tratando de buscar una manera de debilitar ese derecho. Por ejemplo, hay partes de los Estados Unidos donde no hay clínicas
donde una persona pueda acceder a este tratamiento médico, porque el Estado ha creado leyes que crean, o sea, que parece, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay casos donde dice que, por ejemplo, si el médico que está trabajando en esa clínica no está conectado con un hospital donde haya un quirófano, por ejemplo, que no puede entonces ejercer o hacer ese tratamiento médico. Y entonces obviamente hay partes de los Estados Unidos donde obviamente no existen tantos hospitales o quirófanos. El aborto, yo sé que es una discusión controversial, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también me imagino que en México y en otras partes de Sudamérica, donde todavía es un crimen, un delito, o no se permite, o no es algo que pueda accederse. Independientemente de yo pensar si es un derecho o no, obviamente el resto de los Estados Unidos, la mayor parte de la gente aquí en los Estados Unidos está de acuerdo de que sí, que las mujeres sí tienen el derecho a decidir, a tomar decisiones privadas, médicas, con su médico sin la intervención del Estado. Y entonces eso es uno de los debates que se está llevando a cabo acá en los Estados Unidos y que no sé si ese derecho va a permanecer, ya que la Corte Suprema de Justicia en estos momentos está profundamente dividida. Después de que el expresidente Donald Trump nombró a 2 miembros adicionales de la Corte Suprema, a Brett Kavanaugh y la otra mujer que ahorita, ¿cómo se llama esta señora? Ahorita se me olvidó el nombre de ella para que ustedes vean qué pasa con la mente. Que son 2 personas que son ultra conservadores. Y entonces la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia ahorita obviamente van a tomar decisiones que son, bueno, no necesariamente, yo diría, y esto es mi opinión personal, donde se puede ver un progreso en los derechos civiles, en los derechos humanos, etcétera, pero es una interpretación mucho más estrecha, mucho más difícil en términos de esos derechos constitucionales. Y entonces me parece que hay ciertas decisiones que se han tomado anteriormente que están en peligro. Otra decisión que yo creo que ustedes han escuchado es la decisión es la decisión que le dio a los acusados el derecho a permanecer en silencio, el derecho a tener un abogado durante una interrogación, no solamente durante la interrogación, pero después. El caso ese es el Miranda versus Arizona, donde a esta persona que fue acusada, creo que de homicidio, la policía le fue a hacer preguntas y nunca le avisaron que tenía el derecho a permanecer en silencio, el derecho a tener un abogado, y él confesó a los delitos y eventualmente la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los acusados tienen el derecho, no solamente tienen el derecho a tener un abogado y el derecho a permanecer en silencio, y el derecho a detener la interrogación con la policía en cualquier instante, pero que el gobierno, la policía en especial, tienen la obligación de avisarle al acusado que tiene esos derechos constitucionales. Y entonces ha existido todo tipo de conversaciones que se han hecho y casos pues, que se han tomado donde se trata de interpretar qué significa eso, qué clase de aviso le tiene que dar. Y obviamente ese derecho de ser avisado es muy popular, lo utiliza toda la policía acá en los Estados Unidos, también en la Gran Bretaña, en Australia, no me acuerdo si se utiliza en México, pero en otras partes de Latinoamérica sí se utiliza, en Chile, donde la policía le avisa al acusado que tiene el derecho a permanecer en silencio. Y lo más interesante de todo es que ese derecho de permanecer en silencio y el derecho a tener un abogado
es un derecho que nace o se atribuye directamente a la quinta enmienda de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces se ha desarrollado una jurisprudencia alrededor de todo eso. Entonces no puede existir una ley, no se puede crear una ley, un Estado no puede crear una ley que contravenga ese derecho, el derecho a permanecer en silencio, el derecho a tener un abogado, especialmente cuando la persona está detenida o bajo arresto y está sometida a una interrogación por la policía. O sea, no tiene el derecho a no autoincriminarse. Y entonces no se puede pasar ninguna ley que contravenga ese derecho. Hay otros derechos también muy importantes que surgen también del sexto amendamiento de los Estados Unidos, como es el derecho a la confrontación. Creo que en México lo llaman el careo, cuando el acusado tiene el derecho de ver cara a cara a su acusado durante un juicio, ¿no? Y también han existido esfuerzos acá en los Estados Unidos para disminuir ese derecho, especialmente cuando una persona ha sido acusada de abuso sexual infantil, donde por ejemplo, al niño o a la niña o adolescente la ponen en un cuarto distinto para que el jurado no lo vea, no la vea, y entonces el acusado no tiene el derecho de hacer ese careo, esa confrontación física, visual. La Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el acusado tiene el derecho a confrontar a sus testigos, a sus acusadores, y aunque pueden haber ciertas limitaciones a ese tipo de limitaciones, la persona tiene ese derecho, que es muy importante. Otra parte también importante de la jurisprudencia norteamericana tiene que ver con la segunda enmienda de los Estados Unidos. Y la segunda enmienda de los Estados Unidos le da a todas las personas, a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, el derecho a poseer armas de fuego. Y eso también ha causado muchísima controversia acá en los Estados Unidos. Como ustedes han visto, el número de muertos. Me parece a mí que cada semana hay algún desastre que ha sido causado por el uso de armas automáticas y armas semiautomáticas, pues, que tienen rifles militares que tienen muchísimas balas. Y es increíble escuchar básicamente todas las semanas hay alguna tragedia muy grande donde una persona ha utilizado armas semiautomáticas para agredir en contra otras personas. Y entonces ahorita cualquier esfuerzo que se pueda tomar, por ejemplo, con respecto a la limitación de ese derecho, como por ejemplo exigir exámenes médicos, psicológicos o psiquiátricos antes de poseer un arma de fuego, hay ciertas limitaciones para eso, o limitaciones como por ejemplo comprobar que sabes utilizar un arma de fuego, o como por ejemplo inscribirse en algún registro para que se pueda saber si has cometido algún delito anteriormente o no, o si tienes el derecho. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si has sido acusado y condenado por haber cometido un delito grave, y un delito grave es cualquier delito donde puedes ir a la prisión. Y en la mayoría de los estados se te prohíbe el derecho a portar armas o poseer armas si has sido condenado de un delito grave. También a las personas que sufren de enfermedades mentales o que han sido internadas en alguna clínica, hospital mental, por problemas mentales, por tratar de cometer suicidio, en fin. Entonces, en ciertos aspectos, esas personas tampoco pueden poseer o pueden tener arma de fuego, o si ha sido condenado de un delito de abuso doméstico, por ejemplo, si una persona ha agredido a su esposa, a su novia, a su novio, etcétera, o a sus hijos, entonces, y se ha sido condenado por utilizar violencia física en contra de cierto tipo de personas, que incluyen personas, como decía, de alguna relación doméstica, romántica, familiar,
entonces esas personas tampoco pueden poseer armas de fuego. Pero en fin, las peleas que se van a llevar a cabo ahorita en los Estados Unidos, con las personas en los Estados Unidos, por ejemplo, como hay personas que dicen ahorita que tienen el derecho a poseer armas de guerra y que tienen el derecho a poseer armas de guerra con, no sé cómo lo dicen en México, pero en Venezuela, soy venezolano, si no se han dado cuenta, pero el portabalas, pues, donde hay, imagínate, balas en estos rifles automáticos o semiautomáticos de 30, 40, 50 balas. O sea, entonces hay una discusión muy grande acerca de esas cosas. Y entonces hay unas personas que dicen, bueno, cuando los Estados Unidos fue creada como nación, las personas necesitaban armas de fuego para la cacería, ¿no? Para el sustento. Y entonces ese derecho pues continúa, ¿no? No solamente ese derecho, pero el derecho a la defensa personal, el derecho a crear una milicia para tratar de evitar alguna insurrección o la tiranía del gobierno federal o del Estado, en fin, toda clase de cosas. Pero muchas personas dicen, el otro argumento es que, bueno, ¿quién necesita tener un rifle semiautomático que dispara 50, 60 balas en un minuto? Entonces, hay varios casos que ahorita están en fila y que la Corte Suprema de Justicia en algún momento lo va a decidir. A ver, estoy acá, a ver, a ver qué dice acá. Estaba hablando en el chat. Creo que, Gabriela me hizo una pregunta. A ver, por favor, soporte técnico, apoya al doctor Alejandro. No, ya lo vi aquí. Gabriela me preguntaba cómo se controla el estado mental de una persona si las armas se venden en tiendas y basta con demostrar mayoría de edad, las venden sin problema. Bueno, aquí, por ejemplo, eso es un debate enorme porque todos los estados tienen registros. Cuando un juez ordena que una persona, porque por ejemplo, si tú vas a un hospital y tú dices, estoy deprimido, necesito tratamiento médico por la depresión, obviamente a esa persona no se le va a prohibir el porte de armas. La situación ocurre cuando eres involuntariamente una persona, llega la policía a tu casa, tienes algún problema psicótico, etcétera, y entonces la policía te lleva a un hospital o una clínica, a un hospital psiquiátrico, y entonces dentro de 24 horas tienes una audiencia delante del juez, y el juez decide de que tienes que permanecer en el hospital para recibir tratamiento médico. Entonces ahí queda un registro legal de que la persona fue admitida a ese hospital, a esa clínica. Y eso, cuando están haciendo cuando tú vas a comprar un arma de fuego, revisan a ver si has sido involuntariamente obligado a permanecer en un hospital psiquiátrico. Pero las personas también pueden ir delante del juez y decir, no, esto no es permanente, no tengo ningún problema permanente, estoy bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico, y entonces el juez puede rescindir esa orden y la persona puede obtener. El problema que está pasando en los Estados Unidos es que la gran mayoría de las personas que cometen estas atrocidades, primeramente que el gobierno local, por ejemplo, las alcaldías, los municipios, el gobierno del estado a veces no tiene ese registro. Hay personas que tienen enfermedades mentales que no han recibido tratamiento mental y entonces se la pasan por desapercibido. Entonces llegan a los 18 años, niños que han tenido problemas con suicidio, con toda clase de problemas y trastornos, y entran a una tienda y compran un arma de fuego con un portabalas de, 50, 60 balas y parece que nadie se da cuenta de lo que está pasando y por eso ocurren esas tragedias. El otro problema que ocurre aquí en los Estados Unidos es que aquí cualquier persona puede vender un arma de fuego. Aquí hay comercios donde las personas venden
como supermercados, básicamente. Bueno, no como supermercados, pero como una feria, donde donde se reúnen de diferentes partes. Por ejemplo, aquí en Wisconsin, yo vivo cerca de la frontera con el estado de Illinois. Yo estoy solamente como a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Chicago, donde ha habido, bueno, es un desastre. En Chicago matan a docenas de personas casi todos los días. Y aunque la ciudad de Chicago tiene reglas muy estrictas acerca del porte de armas, entonces lo único que hacen es que vienen para Wisconsin y compran las armas acá en Wisconsin, o hay una feria donde se venden armas de fuego, donde nadie registra, donde nadie busca, sino simplemente se le vende el arma de fuego a quien le dé la gana. Sí se puede heredar un arma de fuego, tú se lo puedes dar a cualquier persona. Entonces, estos son ese es el tipo de regulación que se está tratando de establecer. Que tú no puedas vender un arma de fuego a menos de que tú, si le vas a vender un arma de fuego a otra persona, que haya un registro o que entres a un registro federal que está controlado por el sistema federal para saber que no le estás vendiendo un arma de fuego a una persona que no lo debería poseer. Pero entonces hay pelea acerca de eso y todavía no se ha tomado una decisión que pueda decidir si esos requerimientos son constitucionales. Pensando en la composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos en estos momentos, yo pienso que no van a haber limitaciones acerca del porte de armas. Que si va a pasar algo, y va a ser muy desafortunado, es que ese derecho se va a ampliar. Como por ejemplo ahorita el estado de Texas está a punto de pasar una ley donde se le va a permitir a todos sus ciudadanos no solamente la posesión de armas de fuego, pero también el porte de armas de fuego sin ningún tipo de registro. Obviamente si no tienes el derecho a portar armas porque eres un delincuente, ¿verdad? O tienes un problema, no lo puedes poseer. Si un juez te ha dicho que no puedes poseer un arma de fuego, bueno, obviamente no lo vas a poder poseer. Pero entonces va a ser muy difícil tratar de regular y de vigilar esas restricciones porque todo el mundo va a portar armas. Ahora imagínate, tú estás en una autopista, que lo he visto acá en los Estados Unidos, donde la gente se pone totalmente histérica, neurótica, psicótica. No sé qué pasa cuando la gente se mete dentro de un carro, parece que la mente se les cambia, en serio. Y una persona que puede ser totalmente sana, madura, consciente, se mete dentro de un carro y se convierte en un demonio, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo han visto, el comportamiento de las personas cuando están manejando. Y ahora imagínate si tienes a miles de personas en las autopistas armadas hasta los dientes, cualquier pelea que ocurra, pues imagínate, la gente se va a caer a tiros. Entonces, bueno, pero no solamente eso, pero no solamente, pero el peligro de que van a haber niños y adolescentes que van a tener que van a poseer armas cuando no deberían poseerlas. Me preguntaba qué es el affidavit. El affidavit es una declaración que una persona toma, es una declaración que una persona da a otra, dándole fe y garantía de lo que tú estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo una declaración, como por ejemplo, bueno, ahorita hablando del tema de las personas que tienen enfermedad mental, tú vas a un juez y tú piensas que quizás un miembro de tu familia no debería poseer armas de fuego, entonces tú haces una declaración firmada al juez diciendo, bueno, yo he vivido con esta persona, la conozco, esta persona ha tentado suicidarse, en fin. Entonces hay una audiencia eventualmente donde el juez escucha testimonio. Pero la affidavit es una declaración firmada donde tú estás haciendo una aseveración, una declaración de algún hecho que tú declaras es verdad, es cierto. Entonces eso sería una affidavit. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Todavía tengo tiempo más de discutir otros aspectos del sistema jurídico de los Estados Unidos.
Por supuesto, Alejandro. La clase acaba a la 1:40, entonces Ok. estamos a tus órdenes. Sí, porque yo también me interesaría saber qué preguntas tiene. Entonces voy a tratar de dar un poquito más porque hay otra parte que también es muy interesante, que ha sido parte de la labor que he hecho como docente en Emory University Law School, que también he tenido la oportunidad de trabajar en otras partes de los Estados, en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en fin. Y tiene que ver un aspecto importantísimo pues del sistema, de este sistema del common law, de la ley civil, es que es un sistema adversarial. El sistema adversarial significa de que hay dos oponentes. Y el mejor ejemplo que puedo dar es en el sistema penal. Hay un fiscal que acusa y hay un defensor que defiende. El fiscal tiene la responsabilidad de comprobar en un caso criminal, que también existe. Yo creo que esto también existe en México. Tiene la obligación, cuando acusa a una persona de un delito, de comprobar ese delito más allá de una duda razonable. La defensa no tiene ninguna responsabilidad jurídica de comprobar si es o no es culpable. Si tiene que comprobar ciertas cosas, como por ejemplo, si una persona dice, ¿cómo se llama esto? Si una persona dice, no, yo estaba en otro lado, una coartada, creo que se llama así, ¿verdad? Entonces, sí, entonces tiene que comprobar que tiene testigos que estuvo presente ahí, pero no tiene que comprobarlo más allá de una duda razonable, sino simplemente tiene que presentar pruebas. Y después el fiscal tiene que comprobar más allá de una duda razonable que no hay coartada. O cuando una persona tiene alguna enfermedad mental. Ahora, el acusado tiene que presentar pruebas o evidencia de que hay una enfermedad mental. Y entonces, en ciertos estados, hay diferentes maneras en que se trata esto. Hay otros donde el fiscal tiene que decir, bueno, no hay enfermedad mental. O cuando una persona, cuando una persona dice que otra persona cometió el delito, que yo no cometí el delito, pero hay otro sospechoso que cometió ese delito, entonces tú tienes que comprobar que hubo otra persona que tuvo la oportunidad, que tuvo la motivación para cometer ese delito. Entonces tú tienes que comprobar esas cosas. Entonces el sistema adversarial, otra parte importantísima del sistema adversarial, que es un sistema oral, verbal, o sea, que los casos, las controversias se hacen en un tribunal, en público, en directo, oralmente, o sea, donde existe transparencia. Es muy interesante cómo se ha desarrollado esto durante la pandemia aquí en los Estados Unidos, en el sentido de que los tribunales estaban cerrados para tratar de prevenir la infección, pero entonces para poder mantener la publicidad, ¿verdad? La transparencia, que es parte también de uno de los aspectos constitucionales, que el juicio tiene que ser público, la audiencia tiene que ser en público, no puede ser en secreto, no puede haber secreto sumarial, como existía en México anteriormente, en otras partes de Centroamérica, de Sudamérica, en otras partes del mundo, pero tiene que ser público. Entonces, lo que se está haciendo aquí en los Estados Unidos, en el distrito judicial donde yo trabajo, es que los jueces publican lo que está pasando, se puede ver por YouTube. Entonces todos los jueces tienen un canal de YouTube y tú puedes ver la audiencia y lo ponen ahí. El que va a la página del condado de Milwaukee y busca a los jueces puede ver la manera en que las personas pueden acceder a esa audiencia pública por vía de YouTube. Y entonces eso es un aspecto muy importante, que la mayoría de las decisiones se llevan a cabo, que las decisiones se llevan a cabo oralmente. Los jueces tienen que escuchar a los testigos inmediatamente, la inmediatez. Es un principio de inmediatez donde el juez, si hay una controversia, hay una audiencia, un juicio, el juez o el jurado escucha al testigo en vivo y en directo, inmediatamente.
Y en la mayor parte de las circunstancias, cuando el juez tiene que tomar una decisión, la decisión se hace pública y oralmente. Aunque hay jueces que lo escriben, pero publican o distribuyen su decisión públicamente después de que la han dado. Entonces, eso es un aspecto muy importante del sistema norteamericano, que es distinto a otros sistemas que pueden ser híbridos, que pueden ser, que no son, son inquisitoriales de la Inquisición, en fin, que no son parte del sistema público oral adversarial que tiene los Estados Unidos. Otro derecho importante, otro aspecto muy importante, a ver, no sé quién me va a preguntar. Alguien hacía la pregunta, ¿por qué en los Estados Unidos los tribunales hay 12 miembros del jurado? Y esto es muy interesante. En todos los casos penales, yo creo que eso tiene que ver con aspectos, los 12 miembros, yo creo que es una tradición. Eso es lo mejor que puedo decir acerca de eso. Y en los casos penales, en todos los casos penales hay 12 miembros del jurado. Y yo siempre digo que tiene algo que ver. Acuérdense que los Estados Unidos se colonizaron por miembros por cristianos, por miembros de la iglesia metodista, los episcopales, en fin. Y me imagino que la tradición de 12 personas del jurado tiene que ver en cierto aspecto con el hecho de que Jesús tenía 12 apóstoles. No estoy totalmente seguro de eso, pero yo creo que eso ha sido parte de la tradición. Entonces, en un caso criminal, no pueden haber menos de 12 personas. Lo más interesante de todo es que la unanimidad en el veredicto, por ejemplo, en Wisconsin, para que una persona sea condenada de un delito, el jurado tiene que dar, el veredicto tiene que ser unánimo, tiene que haber, todas las personas tienen que estar de acuerdo. Pero hay otros estados donde no es así, como en Louisiana. Pero eso está cambiando ahorita porque están haciendo una enmienda a sus códigos penales y constitucionales para entonces de que exista pues el derecho a la unanimidad en un veredicto. Entonces, obviamente, las personas aquí en los Estados Unidos tienen el derecho a un juicio por 12 personas. Hay otros derechos también muy importantes, como el derecho a no ser acusado 2 veces por el mismo delito, aunque hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, si te están acusando de homicidio, ¿verdad? Lo más interesante de todo es que el homicidio básicamente es un delito que en su gran mayoría es un delito es un delito, a ver, tratando de buscar la palabra acá, no es federal. Es un delito de la ley común, el homicidio, la violación, en fin. Entonces, el gobierno federal no se mete en ese asunto, sino el gobierno del estado. Entonces, si tú, por ejemplo, es un ejemplo, matas a alguien en la autopista, ¿verdad? Le das un tiro, te peleaste con la persona, la matas con descuido o intencionalmente, el gobierno federal no se inmiscuye en ese asunto, sino el gobierno del estado. Entonces vas para el jurado, vas delante de un jurado y tú dices, no, mira, la razón por la cual yo le disparé a esa persona es porque yo me estaba defendiendo, estaba mi defensa propia. Y entonces el jurado dictamina de que no eres culpable, ¿verdad? Entonces el gobierno federal no se puede meter en ese asunto y tampoco te pueden acusar de nuevo de ese delito, ¿no? O no te pueden acusar de otro delito del mismo asunto, de la misma conducta, porque entonces viola la Constitución de los Estados Unidos, en el sentido de que no te pueden acusar 2 veces por el mismo delito, pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, esto pasa con la policía. Ustedes vieron lo que pasó con el señor George Floyd, ¿verdad? Ustedes vieron como lo mataron por televisión, por las cámaras de televisión. El policía que mató a George Floyd lo condenó un jurado
de Minneapolis. Y bueno, lo acusaron de second degree reckless homicide o homicidio por descuido en el segundo grado, tercer grado, en fin. Y entonces ahora el gobierno federal lo está acusando a él de delitos constitucionales, de haber violado una sección especial que se llama 1983, 1983, de haber violado los derechos civiles del señor George Floyd, que es un asunto distinto, aunque toda la conducta de este policía va a ser parte de la causa, parte de ese nuevo caso. El estatuto en el cual se le acusa y las consecuencias son distintas. Entonces el gobierno federal sí puede meterse en ese tipo de casos porque el policía, obviamente, como policía, ejerciendo su poder como policía, comete o arremete en contra de los derechos civiles y los derechos humanos de George Floyd. Y entonces me imagino que este tipo no va a salir de la cárcel por el resto de su vida, o por muchísimos años más, por haber asesinado, por haber matado al señor George Floyd de esa manera. Entonces son ciertos ejemplos de la manera en que el sistema judicial norteamericano funciona. Otra cuestión importante es que los juicios por jurado, la decisión de los miembros del jurado es secreta. Los jurados aquí en los Estados Unidos tienen un inmenso poder. Por ejemplo, el jurado puede totalmente ignorar la ley y declarar a una persona no culpable, porque tienen un derecho implícito de decidir si una ley es justa o no. Aunque hay veces donde el juez instruye a los miembros jurados y le dice, ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana, ustedes tienen que seguir las leyes o las instrucciones que yo les voy a dar. Pero a nosotros como defensores públicos se nos enseña a tratar de buscar una manera a leyes estúpidas como la posesión de marihuana, que todavía es un delito en muchos estados. Por Dios, ¿cómo es posible que la posesión de marihuana sea? Y entonces cuando vamos para juicio hay ciertas circunstancias donde los miembros jurados simplemente anulan, no condenan a la persona. Aunque la persona haya poseído marihuana. Entonces ahorita los fiscales se están dando cuenta de esto y no están acusando a las personas que están en posesión de marihuana. En la gran mayor parte de los jurados no están dispuestos a condenar a alguien por poseer una cantidad muy baja de marihuana. Bueno, otra pregunta acá, los delitos de violación no prescriben en los Estados Unidos. Bueno, no prescriben en los Estados Unidos si son violaciones, si es un niño. Aunque todo esto depende del estado donde tú estás. Acá en Wisconsin no es permanente, pero acá puedes hacer una acusación, imagínate, muchísimos años después de que se haya cometido el delito. Yo creo que es hasta que la persona cumple 40 años. El problema con eso es que, y todavía esto es otro asunto que es muy interesante, si hay ciertos delitos que prescriben o si esto es constitucional. Entonces el problema que existe es que obviamente si tú acusas a alguien de un delito que cometió hace 40 años o 20 años o 30 años atrás y no hay suficientes pruebas, entonces ¿cómo el acusado se defiende, verdad? Si no puede, o sea, entonces tendría que haber alguna prueba física o evidencia física o que haya otras personas que puedan corroborar lo que ocurrió. Entonces, en la gran mayoría de los casos, los fiscales acá no acusan, aunque hayan cometido un delito muy grave, ¿verdad? Un abuso sexual de niños, pero no solo los fiscales tienen que darse cuenta si pueden comprobar su caso más allá de una duda razonable o no. Aunque la ley les da la habilidad de acusar muchísimos años después. Técnicamente hay muchas circunstancias donde todo depende básicamente si el fiscal puede comprobar el caso. Si lo puede comprobar, lo puede llevar a juicio. Sí, el ejemplo que dieron acá acerca de un caso de violación
que violó a su hijastra cuando tenía 15 años. La víctima, ahora que lo acusó, tiene 36 años, está casada, tiene hijos. Y me sorprendió que a pesar de que pasó mucho tiempo, lo declararon culpable con pena capital. Bueno, como te digo yo, si hay pruebas, sí lo pueden llevar a cabo. Y todo eso, y si no hay pruebas, pues no lo van a hacer. Y no sé precisamente cuáles habían sido los hechos de ese caso. Pero yo he visto casos que muy raramente donde los fiscales acusan, a menos de que obviamente, eso ha pasado también mucho en sacerdotes, miembros de sacerdotes de la Iglesia Católica, donde hay víctimas que han reconsiderado que han sufrido trauma y han acusado, pero entonces tienes, no solamente a un acusador, pero tienes muchos acusadores que están dispuestos a relatar o a dar testimonio acerca de lo que acerca de qué fue lo que les pasó. Pero es raro. Sofía, la forma de tipificar a los delitos en el derecho penal estadounidense es similar o cómo se tipifican en México. ¿Existen diferencias? ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, no sé si si estoy respondiendo a tu pregunta, pero hay ciertos delitos que obviamente solamente se pueden decidir en el Estado. O sea, son delitos que solamente, y hay ciertos aspectos que son muy importantes en ese asunto, como por ejemplo, el robo. O sea, para que una persona sea culpable de robo, tiene que haber sustraído alguna propiedad que no le pertenece a otra persona, a otro ser humano, y se lo tiene que haber sustraído, se lo tiene que haber quitado sin permiso y con la intención de no regresarlo. Entonces, por ejemplo, si alguien deja la chaqueta en un restaurante y alguien la agarra y está pensando, voy a regresar esta chaqueta o este teléfono celular, entonces no puede ser robo, ¿verdad? Entonces tiene que comprobar de que la persona tuvo el intento, pues, de sustraer la cartera o el teléfono celular con la intención de sustraerle esa pertenencia permanentemente. Entonces, todo ese tipo de casos son llevados a cabo en el Estado, pero siempre, casi la mayoría de todos los delitos penales en los Estados Unidos hay un aspecto de mental, que la persona tiene que tomar una decisión voluntaria para cometer ese delito. O sea, no puede ser por accidente. Ahora bien, si hay casos donde una persona es negligente o descuidada, ¿verdad? Y entonces ahí sí, lo que se pone, lo que se considera en ese tipo de casos es si pudiste anticipar el accidente, pudiste anticipar. Entonces, por ejemplo, la velocidad máxima en las calles donde yo vivo son de 35 millas por hora, se me olvidó, vamos a decir 60 kilómetros, 55, 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero si yo estoy corriendo en esas calles a 140, 160, 180 kilómetros por hora, ¿verdad? Y se me atraviesa un niño y lo mato, bueno, ¿qué crees tú que va a pasar, verdad? Aunque yo no estoy pensando, no intento, no planeé, no fue mi plan, no fue mi intento, mi motivación matar a un niño, pero si voy a 180 kilómetros por hora en una calle que solamente se puede ir a 60 kilómetros por hora, pues es un descuido que pues, es anticipado. O cuando una persona está manejando ebria, ¿verdad? Es la misma situación. No vas a tener ese accidente porque, voy a emborracharme, me voy a meter en el carro y voy a tener un accidente y voy a matar a una familia. Entonces, obviamente, en ese tipo de casos, el hecho de que tienes que prevenir ciertas cosas porque utilizar el sentido común, y si no utilizas el sentido común, entonces estás actuando de una manera descuidada
Y es un descuido criminal, o sea, en el sentido de que debiste haber anticipado el gran peligro de manejar mientras estás embriagado, ¿verdad? O cuando estás manejando con un descuido tan total que estás manejando tu carro a 180 kilómetros por hora, y entonces obviamente no puedes decir, ah, no, fue un accidente, porque entonces si pueden comprobar que si tu automóvil está viajando a 180 kilómetros por hora, pues no vas a poder decir que te anulen el caso o de que te consigan no culpable. Entonces, esos son ciertos aspectos de la manera en que se crean los delitos acá en los Estados Unidos. Y obviamente todo tiene que ser con respecto a los derechos constitucionales, ¿no? Que se deben respetar. Uno de los derechos constitucionales que existen en los Estados Unidos es el derecho a la libre expresión. Entonces, si pasa en una ley vamos a decir, que limita tu derecho a expresarte, entonces es en contra de la Constitución. Un aspecto muy interesante es, por ejemplo, la pornografía. Obviamente la pornografía acá en los Estados Unidos se ven a dos adultos en muchísimas circunstancias donde tienen relaciones sexuales. En muchas partes ese acto que está en el video grabado puede constituir un acto de prostitución, ¿verdad? Porque estás pagando o le estás pagando a alguien para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Pero la Constitución de los Estados Unidos dice que tú tienes el derecho a la libre expresión. La libre expresión, en ciertos aspectos, protege la expresión. El productor de una película pornográfica puede decir, bueno, esto es un acto creativo protegido por entonces no hay muchos casos acá donde se le acusa a un productor de pornografía de ser obsceno o de algún delito, a menos de que los actores sean menores de edad. Si los actores son menores de edad, pues entonces es un delito muy grave, ¿no? Pero si los actores son de 18 años y son adultos, pues prácticamente pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero obviamente con ciertas limitaciones de no pueden haber cosas que puedan llegar pero hay ciertas cosas pues que no pueden, que se pueden limitar, ¿no? Pero el derecho a la libertad de expresión es muy amplio, muy amplio, y protege a muchos tipos de conducta, ¿no? Con tal de que no le vayas a causar un daño a otra persona, ¿verdad? Entonces ahí la cosa se empeora, pues, o se puede complicar porque te pueden acusar de otro delito. Una persona me preguntaba si el sistema judicial estadounidense lo considero lo suficientemente eficaz. Y yo creo que no hay sistema judicial en ninguna parte del mundo que sea totalmente eficaz o que sea suficientemente eficaz. Y la razón es que es una institución que está administrada por seres humanos, y los seres humanos cometen errores. Como para darles ejemplo, hay personas que han sido enjuiciadas por jurados aquí en los Estados Unidos que han sido condenadas injustamente por delitos que no cometieron. Por ejemplo, antes de que se descubriera los procesos de ADN, vi muchísimos casos cuando estaba en la escuela de Derecho y después como abogado penal a personas que eran inocentes, especialmente personas de las minorías, inmigrantes, personas afroamericanas, pobres, bueno, casi todos pobres, ¿no? Que cometían se les acusaba de algún delito. Había un testigo visual, ¿verdad? Que los acusaba, decía, yo vi que esta persona cometió este delito. Violaciones, secuestros, en fin, donde acusaban a personas inocentes, ¿no? Y después con el desarrollo del ADN se descubre que esas personas no habían cometido el delito, ¿no? Entonces, es problemático en el aspecto de que no hay ningún sistema judicial que pueda ser totalmente o suficientemente eficaz, porque la mayoría de las decisiones son tomadas por seres humanos y ahí se puede entrometer la política, se puede entrometer lo que llaman, en inglés lo llaman implicit bias, por ejemplo, los prejuicios personales que yo pueda tener en contra de una persona, que puede existir, ¿no? Y de repente yo estoy tomando una decisión que no es hecha objetiva o concretamente. Por eso yo digo que hay que afianzarse
en lo que más se pueda, especialmente en los casos penales donde una persona puede perder su vida, aquí en los Estados Unidos, puede perder su libertad, pero también en otras partes del mundo, donde deberíamos tener la ayuda de sistemas científicos, de peritos, que tengan los conocimientos, el entrenamiento adecuado para hacer una pericia adecuada y suficiente para que no se condenen personas inocentes. Hay diferentes organizaciones en diferentes partes del mundo, proyectos de inocencia que han surgido para tratar de ayudar a estas personas que han sido injustificadamente declaradas culpables. Entonces no hay ningún sistema. Ahora bien, en términos del derecho a, como diría yo, aquí lo llaman a veces lo que llaman el due process, el debido proceso, ¿verdad? Eso es importante. Y en mi opinión, este asunto, en mi opinión, se maneja mucho mejor en el sistema adversarial, en el sistema de la ley común norteamericana, que en un sistema civil o de código, donde el juez solamente toma la decisión, donde las decisiones son tomadas en secreto sumarial, donde no hay transparencia, donde los juicios no son hechos en públicos. Entonces, yo creo que en ciertos aspectos, un sistema público es muchísimo más transparente, donde se le exige a los jueces tomar decisiones públicamente, que sean publicadas. Aquí se publica las decisiones de los jueces, las decisiones de la Corte de Apelación, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces todo el mundo puede leer, todo el mundo se puede enterar de lo que está pasando y las decisiones no se toman en secreto. Y obviamente hay casos donde un jurado es muchísimo más adepto a tomar una decisión que un juez, porque el jurado, en cierto aspecto, no es que el jurado se permanece secreto, no, pero no tiene el mismo peso, no tiene esa misma obligación política, sino simplemente que me he dado cuenta que en ciertas circunstancias toman decisiones porque están basadas en lo que pasó, pues, y hacen todo lo posible para hacerlo. No que sea perfecto, ¿no? Pero sí no tienen el mismo problema que tiene un juez que tiene que ser reelegido, o que el juez piensa que va a perder su trabajo si da un veredicto que beneficia al acusado o a otra persona. Pues mi querido Alejandro, no sé, sí, dime, porque ya estamos sobre el tiempo, pero no sé si haya quedado alguna otra pregunta. Aquí me dicen, ¿qué es lo que más le gusta de ser criminalista? Lo que más me gusta de ser criminalista es que siempre he sido rebelde y nunca he sido parte de ser conformista o de adaptarme o de aceptar las cosas y como deben ser. No sé, personalmente, individualmente, soy una persona que tengo un deseo muy grande en términos del respeto a la dignidad humana, al respeto de los seres humanos. También entendiendo que como seres humanos cometemos errores, que nadie en este mundo puede decir que soy justo, ¿verdad? O que soy perfecto. Y que entonces tomé una decisión hace muchos años cuando estaba en la universidad en Chicago, que tomé la decisión de ir a la escuela de Derecho para trabajar para ayudar a la gente pobre, ¿no? Que también hay ciertas injusticias que se han cometido en contra de la gente pobre. Y una de las injusticias más grandes que se comete en contra de la gente pobre son injusticias que se cometen a nivel judicial. La policía, comienza con la policía. Ustedes lo han visto aquí en los Estados Unidos, la manera en que la policía trata a la gente, a los negros, a la gente pobre, ¿no? El número de personas que mueren, que son agredidas, que son en ciertos aspectos. Entonces mi trabajo es oponerme y trabajar en contra de muchas de estas injusticias y asegurarme de que una persona recibe el tratamiento digno y humano que se le debe dar a cualquier ser humano. Y a mí no me importa quién seas. Tú puedes ser el propio diablo, ¿verdad? Y si estás solito, si eres un diablo y estás solito y no tienes a nadie que hable por ti y no tienes a nadie que te pueda defender, pues yo te voy a defender, yo te voy a ayudar, porque no deberías estar solo. O sea, aunque seas culpable o no seas culpable, a mí eso no me interesa. Lo que me interesa es que tú no puedes ser un ser humano
en un sistema tan poderoso como el sistema judicial norteamericano, con el poder, con todos los recursos económicos, financieros, políticos, etcétera, etcétera, de que no hay una persona, un portavoz que hable por el individuo. Entonces, por eso me gusta ser criminalista, defensor y no acusador. Muy bien. Oiga, pues queridos alumnos, un verdadero aplauso al doctor Alejandro Lockwood. Mira, con mucha sencillez, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME P30.319, modelo millennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA, te otorga la presente constancia por la impartición de la cátedra magistral en el Commonwealth de los Estados Unidos de América, que tuvo verificativo en las aulas virtuales el día 26 de mayo del 2021. Nuestro mayor agradecimiento, muchachos, chicas, pues un verdadero aplauso a nuestro ponente de lujo. Agradecemos a la maestra Gaby Gradilla, como siempre, gran amiga, gran amigo Alejandro, por habernos concedido toda tu experiencia, tu valioso tiempo y por haber aclarado las dudas que yo creo que los dejas muy, muy interesados a mis queridos alumnos y alumnas. Bueno, muchísimas gracias. Si tenemos la oportunidad, pues podemos hacer un seguimiento a esta charla. Estoy dispuesto, ya que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar parte, o sea, es un poquito de un tema muy interesante, muy extenso y complejo. Pero si quieren, uno de estos días, si podemos seguir tratar del tema, o sea, simplemente con preguntas para tratar de ayudarlos, pues, a entender y comprender las diferencias entre estos dos sistemas. Pero muy agradecido a doctora Alma de Los Ángeles, y Gabriela, y todas las personas, y Demetrio, y Sofía, y Luna, y todos los que puedo ver por acá. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer y un honor haber estado con ustedes. Que Dios me los cuide y me los bendiga. ¿Okay? Gracias, mi querido Alejandro. Con tu autorización vamos a reproducir el evento para el grupo que no pudo estar presencialmente con nosotros, pero que el viernes estarán los muchachos de 11 de la mañana a 12:20 viendo tu video. Te mandaremos el link por si tú lo quieres ver o escuchar algunas preguntas en el cierre de esta reproducción que vamos a hacer. Ok, vamos a ver cómo vamos a hacer, ok. Muchas gracias por todo, ok. Gracias, bendiciones. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Que esté muy bien, maestra Gaby. Un saludo muy grande. Saludos a todos. Muchas gracias. 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 Doctora. Gracias, Laura, de Mije, Jorge. Gracias, maestra Gaby. Viva México. Viva México. Viva México. Gracias.